Bienvenidos al Colegio de la Psicología de Madrid. Hoy tenemos la oportunidad, dentro del ciclo formativo de Educativa, de abordar un tema especialmente novedoso, quizá, por las pocas veces que hemos tenido ocasión de hablar o de escuchar sobre él, y con dos personas muy relevantes en este tema. La escuela, desde el punto de vista de la psicología educativa, permite probablemente un abordaje de este tipo de situaciones relacionadas con la transexualidad que permitirían probablemente trabajar, en principio, desde una educación para la salud o una prevención, cosa que en la sociedad normal, en situaciones más normales o más habituales, es más difícil que se pueda producir. Entonces, por eso nos parece muy importante relacionar psicología educativa y transexualidad. Tenemos con nosotros a dos compañeras. Virginia Cajigal es doctora en psicología, especialista en psicología clínica y experta en terapia familiar y de pareja. Y además es directora de la Unidad de Intervención Psicosocial de la Universidad Pontificia de Comillas, aparte de trabajar en diferentes másteres. Y Isabel Lázaro es doctora en Derecho por la Universidad de Pontificia de Comillas también, y ha trabajado como profesora, especializándose, entre otros aspectos, en el derecho de las relaciones familiares y del menor. Yo creo que es importante aprovechar que las tenemos aquí y no extendernos a lo mejor más en presentaciones. Entonces, os paso la palabra y cuando queráis. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación a hablar para hablar de una cuestión con la que yo siento un especial compromiso por mi trabajo en cuestiones relativas a los derechos de los niños, y desde ahí el acercamiento a niños que sufren. Y en los niños transexuales, pues yo he podido ver mucho sufrimiento y un entorno social muy complejo que hace difícil el desarrollo del niño. Efectivamente, yo me voy a acercar a las cuestiones que plantean los niños pues con disforia de género desde el derecho. Soy una jurista un poco rara. Quizá por eso me gusta mucho trabajar con los psicólogos, porque yo creo que la vida es compleja, tiene muchas caras y estamos llamados a darnos la mano, entendernos y dar respuestas a la realidad que es compleja. El acercamiento que yo tengo a este tema viene impulsado por la Fiscalía General del Estado. Creo que conviene aclarar un poquito esto para saber de qué estamos hablando, ¿no? La que en aquel momento, hace unos años, era fiscal general del Estado, me llamó por teléfono pidiéndome que iniciara una investigación, un trabajo sobre niños transexuales, porque se estaban encontrando en los juzgados con muchísimos problemas y los médicos forenses no sabían cómo afrontar, cómo abordar pues cuestiones. Básicamente en aquel momento lo que planteaba eran cuestiones de crisis matrimoniales en las que el arma arrojadiza era el niño en su condición de niño transexual. Con ese impulso empezamos a trabajar, y en el curso de ese trabajo un equipo de profesionales de distintas disciplinas, en el curso de esos trabajos pues tenemos, por eso ponía esta diapositiva, toda la batalla, la discusión que en algún momento ha saltado a los medios de comunicación con esos autobuses. Y perdonadme si alguien se ofende, alguna vez que lo he dicho ha habido personas que se han ofendido. A mí me parece infames que llevan una batalla a la puerta de los colegios, y con los niños se puede hablar de todo, pero está mal utilizar a los niños para debatir cualquier cosa. Desde aquí, como decía,
perdonad que se me ha ido me acerco al tema, y el punto de partida para que un jurista aborde las cuestiones relativas a la transexualidad en los niños, lógicamente tiene que ser aquello que conocen y sobre aquello que le pueden informar otros especialistas. El jurista no define ni qué es la transexualidad, no puede describir en qué consiste la disforia y ese malestar profundo interno y cómo se puede llegar a diagnosticar esta situación. De ahí que el punto de partida, el comienzo, pues lógicamente tiene que ser el recurso a otros profesionales. Por eso en esta intervención Virginia y yo pensábamos que era adecuado partir realmente de lo que ella nos puede contar, y sobre esa base hablar luego de los derechos de los niños. Pues muchas gracias. Al hilo de lo que viene comentando Isabel, ¿no? Quizá el encuadre que nosotros entendemos que podemos dar al enfoque tiene que ver con el desarrollo de la identidad del niño y del adolescente. Lógicamente, en su crecimiento y desarrollo, y esto afecta directamente al ámbito escolar, estamos acompañando a los niños y adolescentes a descubrir quién soy, cuáles serían mis fortalezas emocionales, relacionales, sociales, cognitivas, etcétera, cuáles serían mis fragilidades y cómo quiero estar en el mundo. Es decir, parte del proceso educativo es ayudar a descubrirme a mí y a su vez ayudarme a que yo tome las opciones también de cómo quiero estar en el mundo, ¿no? Esto es general a cualquier cuestión de identidad, no solamente de identidad sexual o de identidad de género, identidad de sexo o identidad de género, sino es una cuestión básica del desarrollo de la identidad del niño y del adolescente, que nos acompaña constantemente y que traza buena parte de todo lo que es la acción educativa del profesor, del maestro, del educador, del orientador, ¿no? Entonces, desde este encuadre también entendemos, y es importante que recojamos, como CIE 11, ¿no?, recientemente publicada y que tendrá ahora el aval probablemente ya internacional oficialmente en mayo del 19, pues recoge la cuestión de la disforia de género, incluso ya saliéndose de la perspectiva de disforia, ¿no?, como una inversión de género, pero sacándolo claramente de cualquier matiz patológico, pero sí se queda en CIE 11 porque si no también habría intervenciones a nivel sanitario que no se podrían desarrollar en contextos de países donde, si no es una cuestión de salud pública, pues no se va a recoger en las intervenciones y en el abordaje, ¿no? Por tanto, estamos encuadrados en un terreno en sí mismo complejo cuando hablamos de identidad de sexo e identidad de género. Estamos hablando de un territorio que necesita el apoyo de la sanidad, que necesita ser visto como una cuestión de salud pública y al mismo tiempo de donde ya hemos salido claramente de la concepción de patología o de problema de corte psíquico, ¿no? Claro, este encuadre también requiere la luz que nos ponen los juristas, ¿no? O sea, de ahí yo creo que esta parte de todo el trabajo de Isabel durante todo este tiempo ha sido tan interesante porque sí que ha ido tratando de poner luz y de limitar, porque claro, en cuestión del derecho del menor tenemos además muchos aspectos que tener en cuenta, como ya va a desarrollar ahora, ¿no?, en ese encuadre del interés del menor, y desde ahí encuadrar pues la toma de decisiones, el abordaje, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante que yo creo que es necesario que situemos es que no hay unanimidad a nivel de investigación mundial sobre cuál es el mejor abordaje en toda esta cuestión. De modo que tenemos líneas más de intervención temprana, líneas más de un abordaje un poco más posterior, y como sucede en todas estas cuestiones que no son claras, con ventajas e inconvenientes en un terreno y en otro, ¿no? Esa complejidad, yo creo que al centro escolar, ¿no?, siempre que yo veo la actuación del centro escolar, digo, es que en el colegio está todo, o sea, toda la realidad está en el centro escolar. Tú cuando estás en un ámbito clínico puro y duro, pues ves una sección, ¿no? Cuando estás en servicios sociales, ves otro sector y otra sección, ¿no? Pues que al colegio está toda la realidad de la infancia. Entonces, claro, como profesionales en el ámbito escolar, al final decimos,
o tenemos una solidez de criterios con los que desde donde tomar decisiones y saber cómo abordamos, por supuesto encuadrados en las directrices legales, etcétera, pues que tanto a nivel de educación, consejería, a nivel nacional, etcétera, nos vaya encuadrando. Pero dentro de ese encuadre, a su vez, tenemos una sensatez con la que aplicar todo aquello, y por eso sí que pensamos que es importante esta cuestión de las cuestiones legales, ¿no? Entonces, encuadrando la cuestión en que estamos hablando del territorio de la formación de la identidad del niño y adolescente, no me voy a detener en ello, porque creo que es bastante más interesante que profundicemos en todo lo que Isabel puede aportar en este terreno, pero sí enmarcándolo aquí, enmarcándolo también en las cuestiones que tienen que ver con la vinculación, el apego, la seguridad personal, que también es el aspecto, y encuadrándolo en la realidad internacional de que toda la investigación en el terreno, por los grandes especialistas, no hay unanimidad y hay grandes controversias en torno al tema, ¿no? Desde ahí yo creo que es interesante seguir escuchando a Isabel. Normalmente hago algunas aclaraciones antes de seguir con el desarrollo en torno al interés superior del niño. Son aclaraciones que yo necesito hacer porque es mi punto de partida, y si no compartimos eso, pues difícilmente lo demás que voy a decir es aceptable. Desde el conocimiento que yo he ido adquiriendo trabajando con otras personas, como os decía antes, he visto o estoy convencida de que no hay una elección libre del género, a pesar de que las leyes en la actualidad, no sé exactamente sobre qué base hablen de una libertad. Hay elección en cuanto al camino a seguir, partiendo de la transexualidad que a uno le puede venir dada. Pero yo no creo que haya libertad de elección, que uno elija ser hombre o ser mujer en total libertad. Hay unos condicionantes y de ahí que en algunas personas además se dé ese sufrimiento. No es solo cultural, sino que es que su cuerpo y su identidad no encajan. Y de ahí que se busque una vía para que la persona pueda desarrollarse y ser feliz. Esto por una parte. Por otra parte, yo entiendo que no hay un diagnóstico claro de la disforia y del porqué. Si hubiera elementos objetivos que permitieran saber que efectivamente este niño que tiene manifestaciones de puede creerse transexualidad, no se sabe ciertamente si lo es o no lo es, si esto se pudiera saber con mayor certeza, las decisiones a tomar también podrían ser más claras. Y os pongo un ejemplo. Hay una asociación que ha sido muy combativa en favor de los niños transexuales sobre la base de un niño que quería ser niña. Y este niño que quería ser niña, pasados los años, realmente quiere ser niño. No hay una absoluta claridad, es preciso un desarrollo y un respeto a ese desarrollo de la persona y a que la persona se encuentre. Como digo, estos son mis puntos de partida, con arreglo a lo que yo soy capaz de entender. Desde ahí, creo que el derecho no puede arrancar de otro lugar que no sea el interés superior del niño. Como sabéis, España es parte en la Convención de los Derechos del Niño y con arreglo a la Convención cualquier decisión que se adopte por cualquier autoridad, incluso las decisiones en el ámbito más privado, como puede ser el de la familia, deben tomarse sobre el eje del interés superior del niño, de ese niño concreto. No estamos hablando, a la hora de tomar decisiones, del interés de la infancia. ¿Qué les viene bien a los niños en general? Que eso es un interés también amparado dentro de este artículo 3 de la Convención, pero
a la hora de tomar una decisión individual estamos pensando en qué es lo que interesa a este niño. Y cuando hablamos de qué le interesa a este niño, voy a hacer un pequeño repaso sobre el interés superior del niño, porque es un concepto al que se puede dar cualquier contenido, y el derecho ha ido afinando ese contenido y lo ha ido concretando, y creo que debemos ser rigurosos a la hora de afrontarlo. Es un concepto flexible, efectivamente, porque se adapta a las circunstancias de cada niño. Pero eso no quiere decir que podamos darle el contenido que el adulto que toma una decisión quiera. Es un concepto indeterminado que se determina atendiendo a las circunstancias que concurren en cada niño. Dice Jorge Cardona, que es uno de los miembros del Comité de Derechos del Niño, que esto puede aclararse con la afirmación que tenéis aquí transcrita. Para la misma decisión, en el caso de 5 niños, la determinación del interés dará lugar a 5 resultados distintos. Y, sin embargo, en el caso de un solo niño, la decisión de 5 personas debería ser la misma, porque concretan las circunstancias de ese niño. Se fundamenta en criterios objetivos y la ley desde 2015 ha introducido criterios que vienen a objetivar esa determinación. No responde a la decisión subjetiva de quien tiene que tomar la decisión. Para quienes tenemos una cierta edad, esa expresión de lo que a este niño le viene bien, le interesa, es una buena torta, es algo que a los más jóvenes os resultará escandaloso. Pero esto existía. Al interés superior del niño a veces se le da un contenido que en la actualidad pues no podríamos justificar realmente, más que sobre la base de las limitaciones del adulto que trata con el niño y no tiene otro lenguaje. ¿Cuál es el contenido de este interés superior? Pues los derechos. Al niño le interesa que respeten sus derechos, que le respeten como ser humano, en el conjunto de los derechos que corresponden a los seres humanos. Al niño le interesa desarrollarse como persona. El Comité de Derechos del Niño, aquí no me voy a extender mucho, pero os invito a que profundicéis en este concepto, porque en vuestras decisiones lo vais a necesitar. No estamos hablando de unas normas, un sector del derecho ajeno a la vida corriente, sino que lo que estamos diciendo es que la vida corriente debe utilizar este instrumento para saber qué interesa al niño. Es un derecho subjetivo, es decir, que se puede reclamar, que tú has tomado una decisión que no va en mi interés y yo reclamo. Claro, los niños reclaman poco, pero si pudieran, podrían exigirlo sobre la base de lo que establecen las normas. Además, el interés superior del niño colorea todas las normas que le afectan y colorea cualquier decisión que le afecta. Y además, ha señalado el Comité de Derechos del Niño, y ahora recoge nuestra ley, el interés superior del niño es una norma de procedimiento. Es decir, no basta solo con que el resultado al que llegamos, la decisión a la que llegamos, respete los derechos del niño, sino que el camino por el que hemos llegado a esa decisión también debe respetarlo. Y eso quiere decir que el niño puede participar. Al niño se le va a escuchar y se le escucha adecuadamente. Para escucharle hay que informarle adecuadamente, con arreglo a lo que puede entender, con arreglo al lenguaje que a él le puede llegar, y desde ahí el niño expresa sus deseos, su conveniencia, sin que esto sea trasladar al niño la responsabilidad de la decisión. La decisión sigue tomándola el adulto, pero el adulto que toma la decisión y ha escuchado al niño debe explicar por qué decide algo distinto de lo que el niño quiere. Y esta es otra parte del procedimiento, es que hay que motivar las decisiones, hay que explicar por qué se decide en un determinado sentido y no en otro. Deben participar especialistas. Todo esto lo ha ido aclarando muy bien el Comité de Derechos del Niño, y lo ha ido aclarando también nuestra legislación en esa reforma de 2015 que ha sido fundamental en esta materia.
No, me encantaría, no me puedo extender en todo el contenido del interés superior del niño, pero como os vais a quedar con la presentación, pues podéis tirar de ella en la medida en que os sirva. Y no me voy a detener aquí porque me parece que es más interesante que desde este punto de partida nos acerquemos a las cuestiones que verdaderamente están sobre la mesa y exigen una reflexión en el caso de los niños transexuales. Veréis. Uno de los derechos que se ven afectados, profundamente afectados con la transexualidad, es el derecho a la identidad. Las personas tenemos derecho a ser quienes somos, manifestarnos en las personas que somos y ser protegidas como las personas que somos. Uno de los cauces para proteger el derecho a la identidad de los sujetos es indudablemente el registro civil, aunque hay quien con esta, no sé cómo decir, esta penetración de lo policial, de lo controlador en todas las instituciones, hay quien entiende el registro civil como un cauce para controlar a las personas, de alguna manera. En realidad, el registro tiene como fin, en última instancia, identificar al sujeto y protegerle, que no sea cambiable. Nace un niño, le inscribimos en el registro civil y con eso estamos intentando protegerle. Este niño no desaparece porque sabemos que es hijo de esta persona y de esta otra y tiene estas características. La cuestión de la identidad en el registro civil, que tiene esta finalidad de proteger al sujeto, no puede convertirse en un instrumento para agarrotar la vida de las personas y hacerlas sufrir. Yo en este tema planteo posibilidades que no siempre gustan a todo el mundo y a veces ya como no solo porque no gusten a todo el mundo, sino porque me han dado bien, hago las afirmaciones que voy a hacer con una cierta prudencia, esperando que me entendáis. Vamos a ver. El registro civil no puede cambiarse de un día para otro constantemente, para adelante, para atrás. Pero es que no necesitamos de todos los datos que se recogen actualmente en el registro civil. Nada más nacer, los niños son inscritos con un determinado sexo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, qué barbaridad ocurre con los niños intersexo, que no son los transexuales, sino aquellos que nacen con órganos de los dos sexos? Pues ¿qué es lo que se está haciendo? Inmediatamente operar al niño. Y lo más fácil, lo más sencillo desde el punto de vista de la cirugía, ya os podéis imaginar lo que es. Como si la sexualidad de una persona consistiera solo en un apéndice. De manera que a veces las personas intersexo tienen problemas graves cuando van creciendo porque se ha tomado una decisión por ellas que no se debía haber tomado en un momento tan prematuro. Y ya se inscribe, ya tenemos limpito el registro civil, inscrito el sexo desde el primer momento sin que cause ningún problema. ¿Es tan necesario para identificar al sujeto este elemento si lo que queremos es protegerle? Cuando ahora tenemos otros medios, las huellas, la huella de la planta del pie, o sea, tenemos vías para identificar a la persona si se trata de eso. Y no hay necesidad de someter a esa urgencia decisiones que pueden comprometer mucho la vida de las personas más adelante. Esto, digamos, pueden ser los casos más extremos. Está produciéndose muchísimo problema
con el cambio de nombre. El cambio de sexo en el registro no se puede llevar a cabo hasta que la persona llega a la mayoría de edad. Esto no se ha modificado. Pero el cambio de nombre sí. Es más, hay una instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado muy reciente en la que se dice que los padres pueden tomar esta decisión pues desde que el niño tiene 4 años, porque ¿quién va a querer más a su hijo que sus padres? Pero no podemos volver a cambiar el nombre, ¿no? O sea, podemos hacer un viaje, pero no 2, 3. ¿no? O sea, que si el niño se arrepiente, la hemos liado. La hemos liado. Y digo yo, es que el nombre tiene que modificarse en el Código Civil tan tempranamente. ¿Es posible en los colegios utilizar un nombre de uso que esté vinculado en el expediente académico al nombre que está en el registro civil? Pero no hace falta que aparezca en las listas. No hace falta que aparezca en la lista, en el tablón. El nombre que aparece en el tablón puede ser el nombre de uso, si a la persona le causa menos violencia. O sea, yo creo que estos cambios no exigen el cambio en el registro civil. Me parece que tenemos mucho que reflexionar para ver qué posibilidades hay para facilitar la vida a las personas, dejándose al final, como vamos a ir viendo en este recorrido por los derechos, al final, desde mi punto de vista, en los niños se trata de crear un espacio para que la personalidad se pueda desarrollar al ritmo que la persona necesita. De esto vosotros sabéis lo que yo no sé, ¿eh? O sea, yo escucho, pero si en otros ámbitos así lo entendemos, ¿por qué en este no? Y queremos los cambios rápidos. Pues, a lo mejor no es el momento. Hay padres que quieren que este cambio se produzca porque no quieren ver sufrir a su niño, que de esto también hay mucho. Padres que no pueden asumir que su niño, su niña tenga un problema de identidad y quieren que los cambios sean inmediatos. Bueno, pues a los 4 años no hay identidad de género de la que hablar. Y yo, que no sé lo que sabéis vosotros, encuentro que es una tontería considerar que un niño que juega con muñecas es que o tiene un problema de homosexualidad o tiene un problema de identidad de género. Yo creo que esto es una barbaridad. Un niño que juega con muñecas es que juega con muñecas, le gustan, ya está, déjale estar. Y esto lo estamos llevando al registro civil, lo que os quiero decir. Esto estamos llevándolo a cambios que tienen una trascendencia en la vida de las personas que no tiene por qué tener. Estamos adelantando etapas en la vida de las personas sin necesidad, yo creo que sin necesidad ninguna. Esta asignación de sexo nada más nacer me parece que no tiene mucho sentido. Hay derechos en los que en lugar de 2 sexos han introducido una tercera casilla de otro. Yo lo suprimiría directamente. O sea, yo creo que esto no, como digo, no tiene sentido y la identidad de la persona para protegerla puede tener otros espacios. El registro civil no es el documento de identidad del sujeto. O sea, que todavía podría entender más que en el registro civil figurara un sexo y qué necesidad tenemos de que figure el sexo en el documento de identidad de la persona. No sé, ¿os acordáis de que hace tiempo figuraba la profesión? En el DNI iba la profesión de uno. Y el estado civil también. Y el estado civil. No lo habéis visto. La gente más joven no lo ha visto. Bueno, pues ahí va la profesión. Y entonces
te miraban así. El otro día, esto es una anécdota así entre paréntesis, el otro día que tuve que ir a una cuestión familiar, a una notaría, el notario, que suelen ser bastante antiguos casi todos de aquí, el notario estaba empeñado en que una prima mía ya jubilada dijera su profesión, y mi prima no quería decir su profesión, ha sido profesora en un colegio toda su vida, no era por nada, pero decía yo, ¿a santo de qué? Y le puso jubilada, y se fue enfadadísima de allí. Pero ¿y a qué? ¿Y qué trascendencia tiene? ¿Por qué tenemos que hacer figurar esto aquí? Esto, que para nosotros puede ser hasta motivo de risa, para una persona trans puede presentar muchísimos problemas. Porque si yo voy a una empresa donde me van a contratar, ya me han seleccionado, y me llamo Manolo y tengo esta cara de Manolita, pues como no todo el mundo en la cabeza tiene lo mismo, pues a lo mejor no me hacen el contrato. Y hay personas que están condenadas a vivir en el mundo de la farándula porque es que no se les ofrecen otras alternativas vitales para desarrollar una profesión. Esto es gravísimo. Mire usted, este sufrimiento sobra de este mundo. Este sufrimiento sobra de este mundo. Hay otros que no los podemos evitar, pero esto nos lo hacemos de gratis. ¿Por qué tiene que figurar el sexo en el documento de identidad? Cuando admitimos el cambio del nombre, pues cambia el nombre, ya está. Otra cuestión que a mí me preocupa enormemente es el derecho a la intimidad personal y la identidad de género. Y me preocupa mucho, en relación con la identidad de género, pero os confieso que me preocupa más allá. Yo me llevo muchos años dedicándome a los derechos de los niños. He dirigido en la universidad una cátedra sobre derechos de los niños y veo que en este mundo en el que cada vez es más rígida la utilización de la imagen y los datos de las personas, sin embargo, cada vez es más rígida formalmente, según las leyes, pero de hecho las imágenes van, vienen, se utilizan. ¿Cuántos papás hay que cuelgan las fotos de su hijo en todas partes? Y estos niños no se defienden, pero es que no es lo mismo enseñar las fotos a la tía Paquita que ha venido a vernos y ahí queda, que colgarlas en internet y que la foto aparezca dentro de 20 años que ha recorrido el mundo entero. O sea, la utilización de la imagen tiene un sentido distinto. En el caso de los niños trans, a veces se ha utilizado su imagen como la punta del ariete en esta lucha de los trans. El propio colectivo LGTBI lo ha utilizado así. Yo creo que sin tener mucha conciencia del daño que se hace a los sujetos, pensando que vale más la causa que la persona. Y yo creo que esto nunca puede ser así. Ninguna causa se puede llevar por delante a las personas. Se están utilizando las imágenes de los niños, se cuelgan, se manipulan. Y a ver qué hacemos ahora. Os contaba antes el caso de esta asociación, pues que ha sido muy conocida, muy batalladora, ha utilizado la imagen de esta criatura, y ahora este niño, ¿qué? O sea, esta cara de este niño que ha salido en todas partes, ¿qué pasa con ello? El niño tiene derecho a no ser objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, a no ser atacado en su honor. El derecho a la no discriminación e identidad de género. Os contaba que el punto de arranque de mi trabajo en este tema fue un encargo desde Fiscalía. Nos contaban unos médicos forenses que tenían un caso de un niño al que su mamá dejaba crecer el pelo, le ponía coletas, lacitos, le vestía de niña, y cuando estaba con papá,
papá llevaba al niño a la peluquería, le cortaban el pelo a lo Marine, le vestía de machote, y en esa batalla que se tenía esta pareja, el niño era, yo creo que, objeto de un maltrato que merecía una respuesta del entorno, la verdad. No somos nada modernos, de verdad, todos los cuentos que nos están contando sobre el género, esta dificultad, ya veis que a mí me cuesta, porque soy un poco mayor y entonces me cuesta lo de decir niño, niña todo el rato. Y todo este cuento que nos cuentan para que nos creamos que somos todos iguales es mentira si no tiene contenido detrás. Y nos están vendiendo la moto de que es propio de las mujeres. Me ha pasado esta tarde cuando venía tomando un café. Se me ha acercado una señorita en el sitio donde he tomado café y me ha dicho: los hombres manchan. Había allí un muchacho que debía ser nuevo en la cafetería. Los hombres manchan y no saben limpiar. Yo digo, es más fácil seguir el rollo, de verdad, es más fácil seguir el rollo, pero no puedo. Digo, bueno, esto es una cuestión de aprender, todos hemos aprendido. Yo he aprendido cuando me ha tocado y antes de tocarme, pues lo hacía pues como lo hacía. Y este chico pobre lo estaba haciendo bastante bien. Bueno, todo esto se lo estamos proyectando a los niños. Entonces, hay que ser de una determinada manera, hay que comportarse de una manera y de esta forma estamos introduciendo unos elementos de discriminación tremendos. Elementos que además son causa de ese acoso, esa violencia que muchas veces se genera en los colegios en torno a estos temas. A los niños están recibiendo una visión de lo que es ser hombre, ser mujer y cómo hay que serlo, que proyectan, utilizan después respecto a sus propios compañeros. El derecho a ser escuchado. Los niños tienen derecho a ser escuchados. Esto se lo hemos reconocido en las leyes. Los niños tienen derecho a ser escuchados no solo desde los 12 años. No sé quién decidió apelar a esa edad como la edad en la que formalmente se puede escuchar a un niño. No, lo que dice la ley no es eso. Lo que dice la ley es que, desde luego, a partir de los 12 años no hay excusa para no escuchar. Antes, la madurez del niño o la falta de madurez podría aconsejar que no se le oyera, que es distinto. Pero si uno rasca un poco sobre lo que hay detrás en esa falta de madurez, en realidad es una dificultad que tenemos los adultos para entender a los niños y para crear las condiciones para poder escucharlos. No es una dificultad del niño. El niño puede decir lo que piensa, lo que quiere, y lo que tenemos que ser nosotros capaces es de entender qué es lo que dice el niño, qué es lo que quiere decir, qué quiere expresar. Y como os decía antes, sin que ese escuchar al niño se convierta en volcar sobre la responsabilidad de una decisión que no puede tomar, porque para esa decisión sí que se exige una madurez. Para una decisión, por ejemplo, sobre iniciar un tratamiento hormonal que inhibe la pubertad, pues esto no lo puede decidir el niño. Esto no lo pueden decidir los padres, sin más tampoco, porque es una cuestión personalísima. Ahora después voy al papel de los padres porque es importante aclarar esto. Esto lo tiene que decidir un facultativo. El tratamiento hormonal cruzado, exactamente igual. Esto tiene que ser un médico que valore la situación de salud de la persona. No porque la persona está enferma, sino porque estamos haciendo una intervención en el sujeto que complica su salud de futuro. Y hay que valorar pues hasta dónde se pueden ir dando pasos.
y qué consecuencias va a tener. Pero eso no quiere decir que al niño no haya que oírle. Y oír al niño, igual en este terreno, igual que oír a los adultos, no es una pura formalidad. No es esto que hacemos muchas veces cuando vamos a un hospital. Te dan un papel que no hay quien lea, kilómetros y kilómetros de explicaciones en letra minúscula, donde se te amenaza con todos los males del infierno, y tú firmas. No, algunos se lo leen muy despacio, no conviene, pues te asustas más de la cuenta, lo firmas y ya está. Escuchar a las personas no es una formalidad. Esos papeles sirven para descargar de responsabilidad al médico, en su caso. En muchos casos no. Digo que es una formalidad que no sirve de mucho. Jurídicamente no tiene soporte. Pero no es eso. Los derechos de las personas nos lo tenemos que tomar más en serio. O sea, lo que necesitamos las personas es que nos expliquen. El niño que se encuentra en esta situación, necesitan que le expliquen. Mira, la situación es esta. El niño expresa qué es lo que quiere. Yo no quiero crecer, yo no quiero que me crezca el pecho. Me espanta que me crezca el pecho. Yo no quiero que me salgan pelos. Me espanta pensar que me empieza a salir barba. Esto es lo que expresa el niño. Expresa pues una preocupación, una angustia por el desarrollo que se le viene encima con la edad de la pubertad. Y ese proceso hay que acompañarlo, y hay que acompañarlo adecuadamente. Y hay que ayudar a que en ese proceso el niño vaya clarificando realmente cuál es su identidad. Y hay que escucharle. Bueno, el derecho a la salud. El derecho a la salud en el proceso de un cambio de sexo se ve tremendamente comprometido. Y se ve tremendamente comprometido pues el corazón, los huesos. Si entramos en la cirugía, en niños no se entra en cirugía, aunque ha habido algún caso en España de menores de edad que han sido operados. Pero la ley lo prohíbe y además lo castiga penalmente. O sea, operar a un niño está castigado penalmente. Y aún así, en Barcelona, desde luego, se ha hecho por lo menos 2 veces. En esos casos, la salud se compromete enormemente. El paso de hombre a mujer es más sencillo, pero el paso de mujer a hombre es complicadísimo y no suele salir bien. Y esto la persona tiene que saberlo, tiene que saber hacia dónde se encamina, qué es lo que le va a complicar la vida, cómo puede orientarlo, situarse y cómo puede afrontar los problemas de salud que podría tener. Y esas decisiones son decisiones personalísimas, no las pueden tomar los padres por los niños. Los padres no son representantes de los hijos en las cuestiones personalísimas. Y tiene que valorarse el interés del niño como superior a cualquier otro interés que esté presente en la situación de que se trate. Bueno, los padres. Lo que quería decir de los padres, esto Arantxa Bartolomé os lo podría explicar estupendamente. Arantxa, que trabaja aquí, porque ella es la responsable de... es la responsable de la redacción que tiene la ley ahora. Los padres... efectivamente, según la ley, son al tener la patria potestad, son responsables de sus hijos y representan a sus hijos en el ejercicio de todos sus derechos, salvo los derechos personalísimos. Y esas decisiones los padres no las pueden tomar por los hijos. En algunos casos no queda otro remedio que esperar a la mayoría de edad. Efectivamente, porque son decisiones que solo puede tomar
la persona desde su madurez. Y si son decisiones urgentes, no las pueden tomar los padres, sino que tendría que intervenir el Ministerio Fiscal. Los padres intervienen no en calidad de representantes de sus hijos, sino en su calidad de cuidadores, en su deber de acompañar, cuidar de los hijos. Y es distinto, no es un juego de palabras. Yo suelo utilizar un ejemplo que es muy personal, pero es a mí el que más me ayuda a clarificar de qué estoy hablando. Mira, yo soy viuda, mi marido tuvo un cáncer durante 25 años y ya en la última etapa de su enfermedad no sabíamos, habían dicho que posiblemente ya se moría, estuvo un año sabiendo que lo que se venía encima. Y en ese proceso, en un determinado momento, mencionaron la posibilidad de hacer un tratamiento que ya había hecho en otra ocasión, pero esta vez sabiendo que no conducía nada más que a un pequeño retraso pues del final, ¿no? Fue un tratamiento durísimo y recuerdo que me dijo: Isabel, nuestras hijas son mayores, la pequeña acaba de cumplir la mayoría. Yo no puedo con esto. Yo he luchado todo lo que he podido, pero ahora no puedo con ello. Esa decisión de no puedo con esto, unos padres no la pueden tomar por su hijo. Los padres que no actúan representando al hijo, es decir, no actúan en lugar del hijo, sino en su deber de cuidarlo, solo pueden tomar una decisión que beneficie al hijo. Por tanto, no podrían negar un tratamiento si hay, un tratamiento, no un tratamiento que no vaya a ningún sitio, pero si hay alguna posibilidad de que ese tratamiento signifique algo positivo en la salud del hijo, los padres no pueden tomar esa decisión. Y mirad que lo que os estoy diciendo es duro, ¿eh? No creáis que lo digo así alegremente. Bueno, pues la comprensión de este significado de la actuación de los padres hay que trasladarla aquí. No representan a los hijos, ¿eh? Esto que os contaba antes del cambio de nombre, los padres no pueden tomar esa decisión sin más en el registro civil a los 4 años de su niño, con una serie de tonterías que se nos dicen en la exposición de motivos de quién va a querer más a los niños que sus papás. Bueno, a los niños no hay quien les quiera más que sus papás cuando sus papás son buenos. Cuando sus papás son malos, ya os cuento lo que pueden llegar a hacer, ¿eh? Entonces, ojo, ¿de qué estamos hablando? En lo esencial, los padres no pueden tomar las decisiones para los niños transexuales, para resolver las cuestiones serias que plantea el derecho, la situación de los niños transexuales. Es una cuestión personalísima, tendríamos que recurrir al fiscal, que haya un tercero que valora el interés superior del niño en esa situación de la que estamos hablando. Esta construcción, yo creo que no es una construcción. A mí esto que estoy diciendo me sale de las tripas. Este respeto a las personas, cualquiera que sea su condición, su sentir, su manera de colocarse ante la vida, pues os diré que no es compartida por todo el mundo. Y en relación con estas dificultades que tienen algunas personas en cuanto a su identidad, no sabemos bien por qué razones, no sabemos bien el porqué de este incremento. Yo he escuchado a gente muy de primera línea en el tema
asociarlo incluso a la utilización de plásticos, que el incremento de las disforias, el malestar de los sujetos con su propia identidad, pues no se sabe muy bien a qué se debe, pero lo cierto es que está presente. Lo cierto también es que cuando hablamos de disforias en edades muy tempranas, y la edad efectivamente se ha ido rebajando, es verdad que esa disforia revierte, si es en la infancia, hasta en un 80% de los casos. Y esto a mí a lo que me invita no es a cerrar los ojos, yo creo que la vida hay que mirarla de frente, pero me invita a la prudencia. O sea, yo creo que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser capaces de generar espacios que permitan a las personas ser como son. Y no forzar sus ritmos, crear entornos de derecho que permitan, y acabo, permitan no forzar el ritmo de los sujetos, ser respetados y queridos, como digo, como ellos son, cada uno diferente, cada uno único y con sus peculiaridades, ¿no? Bueno, pues este es el contenido que yo doy al interés superior del niño y al respeto a los derechos de las personas. Contaba, con esto termino, en la universidad contaba un chico que había sido alumna mía, que cuando salía con sus amigos y estaba en una discoteca, que sufría muchísimo y llegaba a su casa que casi no podía aguantarse por no ir al baño, porque todo el mundo estaba pendiente de por qué puerta entraba. Como os decía antes, yo creo que este sufrimiento sobra de este mundo. No podemos ser la causa de que alguien sufra por algo así. No podemos ser la causa. Tenemos que crear un espacio en el que esto no sea necesario. Claro, ya si propongo, con esto casi me ahogaron la última vez, si propongo baños unisex, cada uno en su cabina, a mí no me importa nada lo que hace el de al lado y cómo es, pues yo creo que esto se resuelve, ¿eh? No hay ningún problema, y hay personas a las que les ofende muchísimo, muchísimo. Bueno, partiendo de que los chicos manchan, lo dificulta. Efectivamente, es que si los hombres venís así de genéticamente ya, pues ¿qué vamos a hacerle? Bueno, pues muchas gracias. No, genial, pues yo creo que has hecho un punto de vista tan globalizador, vamos, que no parecías una abogada, parecías una persona que conoce el tema y además también desde aspectos muy educativos y muy parecía hasta normal. Es que el derecho es un instrumento de la vida, y si lo convertimos en otra cosa, pues es que no lo hemos entendido. O sea, es el instrumento para ordenar la vida social. Nos tiene que ayudar, nos tiene que abrir cauces para que la vida sea posible. Si lo utilizamos para que nos ate, nos ahogue, no lo hemos entendido. Y llevando la aplicación al contexto escolar de todo esto que nos exponía Isabel, ¿no? Pues yo desde que también he ido un poco conociendo más este lado del derecho, que es verdad que a este tema no me había acercado desde ahí, hasta que tuve la oportunidad de trabajarlo con Isabel y con el equipo de la cátedra del menor, de comillas, ¿no? Bueno, yo creo que nos plantea diversas cuestiones, algunas que tienen que ver con la orientación a los padres en la tutoría y cuestiones que aparecen en el ámbito escolar, ¿no? Es decir, ellos van a traer a veces sus inquietudes en este terreno.
También hay una parte de proceso, ¿no? Estamos hablando de los tiempos en el desarrollo de la identidad del niño, y es verdad que a veces en el colegio se juntan las decisiones de urgencia, las necesidades de fundamento y de fondo, ¿no? Y también en este tema esto converge, ¿no? Porque sabemos que biológicamente medidas tomadas en la prepubertad pueden permitir que los procesos de cambio y de transexualidad se queden mejor desarrollados que con intervenciones posteriores, pero es verdad que la toma de decisiones es compleja, ¿no? Entonces, siendo que normalmente en los centros escolares, yo no sé vosotros qué porcentaje de estas situaciones tenéis, no suele ser un porcentaje altísimo, pero sí que es cierto que cuando aparece, los padres sí vienen a nosotros también a veces a pedirnos pistas, ¿no? Al centro escolar, al profesor, también vienen a veces con medidas tomadas ya por su parte, que quizá tendríamos que precisamente dar toda esta perspectiva, ¿no? de los datos que tenemos sobre, bueno, pues sobre las posibilidades diferentes tanto a nivel legal como a nivel de procesos psicológicos, como ese revertir ese deseo de cambio de sexo cuando son niños pequeños, que se da, pues como decía Isabel, es verdad, los datos son así, es un 80% que en torno a un 80% que tiene esa vuelta hacia atrás. También es verdad que la investigación que tenemos sobre la necesidad de revertir es poca en niños que hayan sufrido estos procesos pronto, en procesos prepuberales, porque normalmente sucede posteriormente. Entonces, ¿qué pasa a nivel de afianzar la decisión si en el proceso todo ha sido biológicamente, fisiológicamente mejor enfrentado o afrontado, ¿no? Por tanto, yo creo que son cuestiones que nos ayudan a tener perspectivas de acompañar, y cuando acompañamos educativamente y personalmente, no nos hacemos dueños nosotros de las decisiones. Ponemos pistas, preguntas, incisos para que la persona sea la que vaya progresivamente descubriendo, ¿no? Claro, entramos en un terreno complejo porque también sabemos que es propio de la infancia y sobre todo muy propio de la adolescencia la crisis de identidad. Y la crisis de identidad puede estar vinculado a muchos aspectos, incluido la cuestión del sexo y de identidad de género, ¿no? Entonces, claro, en ese proceso, cuando es un proceso crítico, los procesos críticos van a devenir en algún resultado, en que finalmente habrá una resolución dando cauce en un lado, en otro, en una dirección, en otra, pero mientras estamos acompañando, la tarea de quien acompaña es una tarea compleja, porque es estar cerca, estar disponible, estar ayudando a poner en pista a la persona para sí misma descubrirse, pero sin hacernos nosotros dueños de las decisiones, ¿no? Por eso es verdad que nos parecía pues un tema de relevancia para traerlo a lo que es el contexto escolar y quizá entablar el diálogo también con todos vosotros desde las realidades que os encontráis, y yo creo que desde el encuadre que nos ha ofrecido Isabel. Bueno, ante esta, gracias por la exposición a las dos, que me ha gustado mucho. ¿Se oye o sí, no? Yo creo que la intervención en toda esta temática, incluso tan compleja, y como en todo, yo creo que tiene que haber un equipo multidisciplinar. Es decir, y luego la decisión tiene que ser conjunta, consensuada y tal. O sea. Sí, no, lo que iba a decir es que efectivamente el que la intervención se aborde por un equipo interdisciplinar tiene apoyo en la ley. Así, en esto que os hablaba de que el interés superior del niño es norma de procedimiento, una de las cosas que se exigen es que esta intervención colegiada, ¿no? Que verdaderamente se afronten las situaciones complejas en torno al interés del niño, pues desde todas sus vertientes. Para responder a esto, se crearon unas unidades en algunos hospitales de referencia. Y aquí en Madrid, por ejemplo, el Ramón y Cajal tenía una unidad. Estas unidades
han ido desapareciendo en gran medida por las regulaciones que establecen las leyes autonómicas. Y es muy preocupante, porque detrás hay una amenaza, y esto digo, una amenaza que a mí me la han expresado abiertamente personas que no lo entienden como amenaza. Mire usted, yo me voy a mi pediatra y mi pediatra me receta lo que yo le digo. El acompañamiento por un equipo interdisciplinar es eso, acompañamiento, lo has explicado, qué bien lo has explicado. No es un equipo que toma la decisión por ti, sino que va a tu lado para que tú vayas descubriendo realmente lo que hay detrás de una primera intuición o de las primeras dudas o del primer sufrimiento. Y eso se va clarificando gracias a profesionales que saben de qué están hablando. Los pediatras que no tienen conocimiento específico sobre estos temas no saben. La medicación no es una cuestión de medicación, es el abordaje es un abordaje muy amplio. Lo que venían exigiendo es en el caso de los adolescentes, antes de medicar, una persistencia en la decisión de 2 años. O sea, yo quiero esto y durante 2 años yo permanezco en esta decisión. Esto es lo que quiero, y me han ido acompañando para ayudarme a clarificar. Es verdad que a veces perturban las decisiones elementos que están muy vinculados al sufrimiento y a veces muy vinculados a problemas de salud mental incluso, ¿no? Entonces esto sí que te cuentan que se lo encuentran muchas veces. Una vez me decía un amigo homosexual, y yo creo que con razón, no os puede extrañar que a veces haya problemas psicológicos graves en torno a la homosexualidad. No es que el homosexual, es otro tema, lo sé, pero creo que es trasladable. El homosexual a veces ha pasado por situaciones de tal dificultad en algunos momentos que le han puesto a prueba. Entonces, hay que ese acompañamiento en personas a las que empieza por costarles expresar su identidad a sus propios padres, que a veces eso pasa por enfrentamientos dentro de la familia dolorosísimos. Todo esto, o sea, yo creo que el poder vivirse con un acompañamiento por quienes conocen bien el tema y pueden acompañar en un equipo a esa toma de decisiones que hace el sujeto, yo creo que es esencial. Perdón. Y luego yo creo que también es importante esa interdisciplinaridad de los equipos, porque va a haber muchas variables adicionales que se van a ver afectadas, ¿no? De hecho, a mí, por ejemplo, me parece que en todo lo que tiene que ver con la identidad de la persona, al final hay elementos psíquicos y psicológicos y de conducta psicológica que son muy relevantes. Por ejemplo, en cuestiones mucho más pequeñas. Nosotros cuando tenemos un adolescente en el aula que es de los malotes, entre comillas, del grupo, ¿no? Tú empiezas a hacer una estupenda intervención con este chico, esta chica, que empieza a mejorar o tiene ganas de los estudios, pues sacarlos adelante, ya tener menos fracaso escolar, etcétera. Pero si no vertebramos socialmente su integración de identidad, nuestras intervenciones excelentes se pueden ir a pique simplemente porque de pronto se encuentra sin ámbito de referencia. ¿Ahora de quién soy? ¿Ahora de qué grupo soy? ¿Soy de los frikis? No, con los frikis no quiero ir. ¿Voy a ir con los guays? Tampoco voy a ir con los guays. ¿Voy a ir con los empollones? Pues tampoco. Y de pronto yo, que era del grupo de los malotes, ya llevo unas dinámicas de desarrollo personal, de intereses, de ganas de ajuste, de ganas de desplegar pues otras habilidades como creatividad o tal. Pero si de pronto me encuentro sin una referencia de identidad, esa estupenda intervención de los maestros, del orientador, de quien sea en el centro, se puede ir a pique, ¿no? Pues si eso es en unos cambios de identidad que afectan relativamente con menos impacto en la persona, o esto lo acompañamos a nivel relacional global, o de pronto, como este chico que ahora es esta niña, o esta niña que ahora es este niño, se ven incorporados a su grupo de referencia, se ven normalizados todo su proceso, ¿no? Y de hecho, en el salir del sufrimiento que dice Isabel, siempre es verdad que como padres
ahí el riesgo es estar con la creencia irracional de la magia. Una vez que cambie esto, se quitará el sufrimiento, ¿no? Entonces, también hay que preparar a los padres a esta situación, porque se hace todo el proceso, se hace toda la transformación y mi hijo, hija o mi hija, hijo, ahora sigue sufriendo. Pero bueno, esto no iba a transformarnos, esto no iba a aliviar el sufrimiento, esto no iba a tal. No, son procesos que requieren mucho estar cerca y además ser consciente de que vamos a tener que estar sosteniendo durante tiempo todo ese acompañamiento en procesos que son a medio y largo plazo. No es, hemos hecho ya este proceso y entonces ya todo ha cambiado, ¿no? Porque claro, la creencia racional un poco mágica, ¿no? De si damos este paso, el sufrimiento desaparecerá, pues es muy nuestra, muy de ser humano, ¿no? Seguro que si esto lo cambio ya no hay problemas, ¿no? Y luego uno se encuentra con la realidad. Hay una pregunta de una compañera que nos está haciendo por internet, Almudena Juanes, que dice que cuándo suelen aparecer este tipo de situaciones y cómo es la demanda de los propios críos o crías, es decir, cómo expresan, si es simplemente a través del juego, qué suele ser lo más usual. Pues estas situaciones están apareciendo cada vez a edades más tempranas. Esa es la verdad, y hay casos de niños hasta 3-4 años en los que empieza a haber una manifestación, un deseo de ser otro. Por eso es importante a esas edades pues tener mucha calma, mirarlo con unos ojos que no sean, que no definan los pasos que la persona vaya a dar en el futuro, crear un espacio que sea posible, porque no va a haber una confirmación. No son edades, son edades en las que el sexo efectivamente se define, o sea, ahí se podría ya determinar, pero no tenemos la seguridad de que esto sea así. Esa seguridad no se va a ir... es que seguridad absoluta es muy difícil que se dé, pero no se va a ir aclarando hasta la pubertad, hasta edades del desarrollo y la adolescencia. Pero está empezando a edades, como digo, muy tempranas, cada vez más tempranas. En algunos de esos casos, que esto quizá es lo más preocupante, en algunos de esos casos el niño manifiesta no solo un deseo de ser otro, sino un rechazo a ser quien es, y un rechazo muy profundo. O sea, hay niños que a edades muy tempranas han tenido conductas de una enorme agresividad hacia su persona, y hay que estar muy pendientes de esto, ¿no? Y allí ayudar a clarificar qué es lo que hay detrás. Quizá también el comienzo más temprano tiene que ver con que, por una parte, lo miramos con más atención y, por otra, con posibilidad. O sea, yo creo que la transformación en los últimos años de poder contemplar esta realidad como parte de la realidad que nos acompaña con cotidianidad permite que también miremos con ojos más atentos y más pendientes de todo ello, ¿no? Lo cual yo creo que son pasos importantísimos, ¿no?, en la atención a los derechos de estos niños. Bueno, primero, muchas gracias. Me ha encantado la exposición, porque la verdad que estoy un poco perdida en este tema. Y mi pregunta era sobre este planteamiento. En el momento en el que te encuentras con una situación de unos padres que se encuentran con un hijo o una hija que quiere cambiar de sexo, a nivel profesional o a nivel familiar, ¿cómo puedes tú orientarles hacia un equipo multidisciplinar que sea objetivo y que sea realmente profesional para poderse orientar a ellos? Muchas gracias. Pues en esto, efectivamente, como os comentaba, la progresiva desaparición de los equipos que había en algunos hospitales, o las dificultades para mantener estos equipos, pues van en contra del apoyo que estas personas merecen. Las asociaciones ofrecen a veces un acompañamiento, pero
yo no tengo la seguridad de que ese acompañamiento no venga, como nos decía Virginia, con una decisión ya tomada. Entonces, yo he trabajado con el equipo de Ramón y Cajal y he trabajado con el equipo de Málaga, que han sido muy pioneros en el acompañamiento a personas transexuales y en intervenciones con personas transexuales, y yo, las personas que he conocido, a mí me merecen crédito, me dan confianza, y he visto además, digo, algo que para mí, que no soy médico, o sea, yo valorar su trabajo como endocrino pues ya sería muy osado, ¿no? Yo no, pero los he visto tratar a las personas, y eso para mí ha sido enormemente ilustrativo. O sea, he visto además a los chicos, a los padres. Tuvimos la suerte de tener una mesa redonda con un grupo de gente que para mí fue, como digo, muy, muy ilustrativo, ¿no? La persona es aceptada y se le deja margen. Se le deja margen, se la acompaña, y luego ya, pues a ciertas edades habían iniciado procesos de cambio, o sea que no, y otros, pues por el camino habían tomado la decisión de no seguir más lejos, ¿no? Porque además hay muchos estadios en los que uno puede llegar a encontrarse. Entonces no es obligatorio hacer el mismo recorrido, el mismo camino y llegar todos al mismo sitio. Y esto yo veo que no todo el mundo lo ve así. Me parece que es forzar a la persona, ¿no? Hay que dejar. Pero... Ay, perdona, ¿has terminado? Sí. Otra pregunta de otra compañera, Idalina Correa, dice cómo abordar específicamente esto en el grupo clase. Pues estamos hablando más a lo mejor de equipos externos, familias, y cuando se plantea esto en el grupo clase, ¿qué recomendaciones serían las? Bueno, yo creo que para empezar, de las etiquetas tenemos necesidad los adultos. Los niños tienen pocas necesidades de etiquetas, y esto nos pasa con toda la atención a la diversidad. Es decir, en un aula inclusiva donde hay niños o niñas con discapacidad intelectual, algún compañero con síndrome de Down, etcétera, el niño no le está poniendo etiqueta. Somos más los adultos los que, bueno, necesitamos colocarla, ¿no? De ahí también a veces lo que dice Isabel de la prisa de los padres o del entorno, decir, bueno, pero entonces ¿qué pasa? ¿Es transexual o no lo es? Pero entonces ¿qué pasa? Entonces esto yo creo que es muy importante, que nos demos cuenta que es necesidad del adulto, y que si de verdad acompañamos al niño en sus derechos, el derecho que tiene el niño es a tener su tiempo de desarrollo personal, su tiempo de crecimiento, su proceso evolutivo, de construcción de su identidad, porque al final hay un reconocer esa identidad que a su vez se va forjando y se va construyendo. Entonces, claro, en la medida en la que nosotros necesitamos poner etiquetaje, eso vamos violentando al menor, ¿no? Desde ahí, el abordaje en aula, pues claro, dependiendo de las edades, pero sobre todo atendiendo al estadio en el que está este niño o esta niña, ¿no? Es decir, probablemente en etapas de infantil y primer ciclo de primaria, etcétera, probablemente, si no es porque los adultos necesitásemos una etiqueta puesta, ¿para qué? Los compañeros que necesitan ser amigo o amiga de un niño, una niña de su clase, es que no necesitan más, ¿no? Esto a mí me parece importante. Llegados luego ya a momentos en los que haya una cierta toma de decisión del propio niño, etcétera, pues ahí sí toca ir acompañando estos procesos, ¿no? Ir acompañando desde la integración en el grupo, desde la normalización, desde la acogida, desde la escucha, desde la... Yo creo que también en ámbito escolar vamos avanzando, se ha avanzado tanto, habéis avanzado todos tanto en todo lo que son dinámicas inclusivas, ¿no? Que probablemente actualmente sea algo relativamente fácil de manejar. O sea, porque yo creo que en los centros escolares a día de hoy hay habilidades por parte de maestros, maestras, de los profesores, de manejo de la diversidad y de acoger las realidades que hay, ¿no? Y yo en ese sentido sí que creo que estamos en un punto muy positivo, ¿no? Nos lo encontramos también, por ejemplo, con la homosexualidad, que es un tema diferente, como dice Isabel, pero que también toca, y vemos cómo se abordaría la homosexualidad de un compañero y una compañera en un aula de secundaria o de bachillerato,
y no tiene nada que ver con cómo se podría haber abordado o precisamente cómo no se hubiera abordado hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, desde esa normalización, pero claro, los pasos previos son dejar a la persona su caminito sin poner etiqueta rápido, ¿no? Sí, y en eso yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que haces en cuanto a que el abordaje de la diversidad no necesita de calificativos, es el abordaje de la diversidad. Las normas de convivencia no son normas de convivencia específicas para situaciones en las que hay un niño trans en la clase, normas de convivencia. O sea, no hay un cauce específico que además coloca la etiqueta y señala esta diversidad como una diversidad aparte, ¿no? O sea, pues abordamos que aquí el grupo se constituye, se forma por personas diferentes. Yo comprendo que luego en la realidad no es nada fácil porque los grupos son amplios, porque esto es muy exigente para quien tiene que intervenir cuando se tienen muchos alumnos y atender la diversidad pues es complejo, pero creo que no hay una técnica, una herramienta distinta. Buenas tardes, gracias por la intervención y yo me voy a permitir hacer una pregunta dando la vuelta a la tortilla porque es algo que tenemos en nuestro colegio y es la transexualidad de los padres y el efecto que tienen los hijos. Entonces, en concreto mi pregunta era parecida a la de ella, porque no estamos encontrando ningún equipo al que derivar a estos niños. Mientras los padres lo han llevado bien, por decirlo así, pues no ha habido problemas, pero esto ha conllevado una separación matrimonial bastante, digamos, conflictiva, problemática y poco amistosa. Entonces, por la utilización de los niños sí que empezamos a ver que están afectados a muchos niveles. Son niños muy pequeños. Entonces, no conseguimos derivarlos a ningún sitio. En todos los sitios nos dicen que es que no saben cómo abordar esto. Y entonces mi pregunta era, pues que también es un tema que ahora, aunque no es concretamente de la charla, pero sí que está empezando a aparecer en colegios y no sabemos cómo abordarlo. Bueno, yo, hasta donde yo sé, sí que creo que no hay un dispositivo específico de atención a esto. O sea, que ahí sí que... Es decir, pues es una realidad compleja que además, como decía antes, claro, como al colegio llega todo, pues eso está en el centro escolar, ¿no? Yo creo que aquí hay dos cuestiones. Por una parte, lo que supone para el niño ese cambio de identidad en su padre o en su madre, el impacto que pueda tener o no, que tiene sobre todo que ver con la vivencia que de eso se está teniendo en la familia, como en todo lo que es protección de factores traumáticos en niños, ¿no? Es decir, de esto puede haber un trauma o de esto puede haber una normalidad. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿de qué depende? Pues básicamente de cómo están los adultos de referencia, sus figuras de referencia principales manejando la situación. Claro, entonces, cuando se convierte en una fuente de un divorcio conflictivo o de unas tensiones muy grandes, etcétera, hay malestar en el niño, yo diría, no directamente por la transexualidad de ese padre o de esa madre, sino por el impacto que tiene en el niño que sus figuras de referencia entren en conflicto grave, ¿no? De esto nosotros, por ejemplo, pues sí estamos viendo en la clínica también, ¿no? Ahí ya estamos con el sesgo de la clínica, porque claro, en la clínica estamos con el grupo sesgado, ¿no? Que es el que tiene dificultades. Entonces estamos viendo esta parte en la clínica, ¿no? Y estamos con procesos difíciles en este sentido, ¿no? Cuyo abordaje tiene que ver con el tema de identidad de los padres, de identidad sexual de ese padre y de esa madre, pero sobre todo eso se queda bastante como secundario al manejo del conflicto. Es decir, al final que este tema sea un arma arrojadiza entre padre y madre o un arma para reclamar custodias o un arma para lo que sea, que son realidades que suceden, al final es lo que al niño le está generando más colapso emocional, ¿no? Entonces, al final la intervención tiene más que ver con la protección y la intervención en divorcio conflictivo que
con el tema de la identidad, siendo que el tema de la identidad es relevante y que si conseguimos que se amaine ese temporal de crisis entre adultos, quizá sea cuando ya se pueda trabajar con el niño realmente lo que supone de cambios en su realidad vital, porque también es algo que le afecta mi referencia y modelo de padre o de madre que yo tengo, que ahora es una figura que ha tenido una transformación, ¿no? Pero claro, bien manejado puede ser una fuente de aprendizaje de, pues eso, de aceptación de diversidad, de aceptación de evolución, de aceptación de procesos, ¿no? Mal manejado, pues se convierte en un foco de dolor para el niño, ¿no? Nada, a ti. Hola, buenas tardes. Hola. Quería hacer una pregunta, sobre todo a nivel legal, porque es algo que nos ha ocurrido la semana pasada. Nosotros en nuestro colegio tenemos ya una niña trans y bueno, pues la transición vino por el tema, o sea, ya nos vino dada por los padres y bueno, pues la verdad es que no hemos tenido ningún conflicto. El caso que nos surge la semana pasada es una niña que ya lleva 2 años con autolesiones, ya fue derivada al psicólogo en su momento. Bueno, pero la semana pasada vuelve a ocurrir, nos ponen en aviso a las niñas y hablando con ella, bueno, pues y por medio de las amigas, bueno, pues nos llega a decir, bueno, pues que se está sintiendo mal porque ella se está sintiendo como un chico, le cuesta muchísimo decirlo y bueno, que sobre todo que no quiere que llamemos a casa para decir el tema de las autolesiones. Porque su madre se va a poner peor y entonces no va a poderle contar este tema. Bueno, nosotros estamos ahí entre la espada y la pared para empezar a nivel legal, que era una de las cosas que queríamos preguntar. Nos surge esta mañana también, bueno, nos reunimos, ¿qué vamos a hacer con esto? Ella no se decide a dar el paso, todavía no lo ha dicho porque está muy preocupada por el tema de la madre. Y claro, efectivamente, es un paso que tiene que dar ella, pero de alguna manera es un problema porque, bueno, yo creo que ahora está más tranquila porque ha podido, ¿no? Lo ha podido contar por lo menos a las amigas y a 2 personas adultas que ha sido su tutora y a mí. No lo ha contado, pero claro, estamos ahí un poco entre la espada y la pared. Entonces será a nivel legal, sobre todo, como colegio, no tanto el tema de la identidad, pero sí, por ejemplo, el tema de las autolesiones y estando muy relacionado, porque claro, va directamente relacionado, aparte con una pérdida de peso que también ya pusimos en antecedentes a la madre, y nos lo negaba. Estamos pendientes de que la llevara al pediatra porque esto no teníamos sospechas pero no lo sabíamos y tampoco nos lo ha negado, entonces estamos casi ante una situación de, bueno, pues tanto una denuncia, ¿no? de no atención, pero así que nada, a ver si nos podéis ayudar a nivel legal. Gracias. Vamos a ver, de alguna manera con algunos de los profesionales que trabajáis con la niña en el colegio, la relación que hay es una relación de confidencialidad, efectivamente, y por tanto pesa sobre vosotros un deber de guardar un cierto secreto dentro de la prudencia. Si hay riesgo para la vida, la integridad de la niña, o bien comunicáis a los padres o tendríais que poneros en comunicación con el fiscal. Esto es así, o sea que... Y yo esto lo hablaría con la niña, se lo diría así de claro. Mira, es... ¿Con el fiscal tampoco? Pues el fiscal se lo tenéis que decir. Decís, bueno, yo comprendo que no quieres que lo sepa tu madre, pero el fiscal lo va a tener que saber. O sea, tu vida, tú eres menor y tu vida estás poniéndola en riesgo. Y la confidencialidad tiene como finalidad proteger a la persona. Pero hasta donde la protege, si tú lo que estás haciendo es colaborar en el riesgo para su integridad, pues es que estás asumiendo una responsabilidad que no puedes. Muy probablemente, igual ya lo habéis hecho, ¿no? A mí como orientadora me ha funcionado bien, me funcionaba muy bien darles un tiempo. Porque ahí también damos un punto de autonomía y es un tiempo, claro, que valora, caso por caso, el riesgo en ese tiempo. O sea, dependiendo de la problemática, puedes dar un mes para que lo hables con tus padres o puedes dar 15 días o puedes dar una semana, ¿no? Y tú eres la que conoces la realidad de la que hablas y seguramente sabrás ser certera en ello, ¿no? Pero esto suele funcionar con los niños porque, claro, también en esa búsqueda de confidencialidad hay una búsqueda de protección muy implícita,
muy desde lo que ellos tampoco saben, ¿no? Y luego es verdad que me funcionaba, y seguramente lo hacéis muchos de vosotros, ¿no? El hacerle la propuesta de cómo quieres comunicarlo a los padres, ¿no? Aquí, tú en casa, te ayudo a prepararlo, pero luego tú se lo cuentas allí, quieres que vengan aquí y tal, solo a tu madre primero, solo con tu padre primero, toda esta parte, ¿no? Pero a mí lo del tiempo en general me funcionaba mucho. Es más, casi siempre, cuando he puesto ese tiempo de confidencialidad a los adolescentes, me lleva la sorpresa de que en un día o en dos ya lo habían revelado. O sea, cuando perciben también el límite, luego también el adolescente corre, ¿no? Es como que percibe la seguridad de esto va a ser así definido, por tanto actúo, ¿no? Y a veces me han sorprendido ellos mismos actuando mucho antes del margen que nos habíamos dado, que parecía que teníamos 15 días y de pronto al segundo venían, que ya se lo he contado, que ya lo he dicho, pero ¿qué me dices? ¡Qué barbaridad! Pero qué valentía, ¿no? Toda esta parte ya de devolución, ¿no? Claro, el riesgo realmente actualmente lo tienes por la autolesión. Muy probablemente cuando se ponga en marcha la cadena de protección en la autolesión vayan apareciendo los otros elementos. Es verdad que en la transexualidad como tal, o en la dificultad que ya tenga con su género, que todavía no sabemos, no le podemos poner la etiqueta, pero la dificultad que tiene, en sí misma, esa misma no tiene el riesgo, ¿no? El riesgo es el desajuste entre quién soy yo, qué puedo comunicar de mí, qué no puedo comunicar de mí a mi gente más cercana, ¿no? Y que me lleva a la autolesión. Pero suele venir de la mano. O sea, una vez que, claro, empiezas a trabajar un aspecto, ya aparece lo demás, ¿no? Porque vendrán preguntas con los padres lógicas, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y esto de dónde? ¿Y desde cuándo te pasa? ¿No? Y también propiciar eso con los padres, porque también es verdad que hay papás o mamás que ante el susto de lo que uno recibe, lógicamente, de qué pasa con las autolesiones y tal, me centro en eso y me olvido de entender un poquito más desde dónde a mi niña le está pasando esto y por qué está comportándose así, ¿no? Quizá ayudar ahí en la reflexión, ¿no? Hola, bueno, yo quería haber intervenido antes cuando en la pregunta que ha habido de qué podemos hacer desde el aula o desde tal ante estas situaciones. Yo creo que lo principal que se puede hacer, no ante esta situación, ante cualquier situación que tengamos la persona, se tiene que trabajar el respeto. O sea, el trabajar en las aulas, el respeto a lo que son las diferencias, las características personales, la diversidad humana. Entonces, cuando tú trabajas el respeto, ya no tienes dificultades en este tema, ni en el niño que es deficiente intelectual o el que es no sé qué o el que no sé cuánto. El respeto que te implica no solamente la aceptación, sino el darles derecho a su participación social. Y además de esto, de trabajar el respeto, además yo de verdad lo digo porque yo trabajo en temas de convivencia y a mí me parece que el respeto es el valor que está en la base de la convivencia. El que no respeta, luego es muy difícil. Yo puedo hacer lo que quiera en un plan de convivencia, que como no haya trabajado el respeto, pues siempre voy a tener problemas, ¿no? Entonces, yo por una parte diría eso, ¿no? El trabajar lo que son el valor del respeto y también muy importante lo que es la lucha o el no aceptar lo que son los estereotipos y los prejuicios. Porque en el tema del tema hoy que nos ocupa, claro, es que también está, aparte de lo bien o lo mal que pasa, está la presión social, ¿no? De mira, este es tal, mira, este es cual. Con lo cual la persona ya no solamente sufre por lo que a él le está pasando, sino por todo el rechazo social y por todo lo que está pasando alrededor. Entonces yo creo que es importantísimo que en los centros educativos, en sus proyectos educativos, como base de la convivencia, se trabaje el respeto y la lucha contra los estereotipos y los prejuicios. Y sobre todo el respeto. Y eso ya no nos va a hacer qué hago yo cuando tengo un caso de transgénero o qué tengo yo cuando tengo un caso de, sino qué tengo yo cuando tengo un caso de una persona con sus características personales, que todos tenemos algún tipo de diversidad, por la cual tenemos que ser respetados. Nada más. Completamente de acuerdo. Lo firmo. Es verdad. Pero creo que hay que trabajar muchísimo en ese terreno. No hay que darlo por conquistado, porque podemos empezar a sacar ahí, pues,
hablábamos hoy, qué pasa con las relaciones chicos-chicas y dónde estamos, y uno se alucina porque si creíamos que habíamos avanzado en ciertas cosas y no hay respeto entre las personas. O sea, al final es eso, ¿no? Hola, sí, yo quería preguntaros, porque un poco a raíz de lo que acaba de comentar la compañera, yo ahora mismo estoy dando charlas de diversidad en centros educativos, y sí que es verdad que de vez en cuando pues, nos encontramos con alumnos que o bien nos sienten una disforia, digamos, diagnosticable marcada hacia su cuerpo, o tienen una identidad de género no binaria. Entonces, en estos casos en los que, claro, socialmente no siempre se valida tanto su identidad de género porque no se solicita un tratamiento médico, porque no se solicita una reasignación sexual, y parece que si no existe ese procedimiento médico detrás, ¿no?, ese apoyo médico, como que no se acepta su identidad. ¿En qué medida es posible, o habéis visto vosotras posible en vuestra experiencia, el implementar el trato que esa persona desea para sí en cuanto a nombre, a lenguaje, a utilización de baños, todos estos elementos prácticos que comentabais en su entorno inmediato? A veces cuando vamos a un centro escolar un poco desde fuera, yo creo que la aportación es de mucha riqueza, porque uno de pronto ve muchos elementos, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que también es muy importante el diálogo con el profesorado, tutor, tutora, que esté más en conocimiento del histórico de ese chico, de esa chica, ¿no? A mí me parece difícil a veces darles pistas si tenéis un espacio, por ejemplo, de escucha individual o incluso en grupo en el aula, dar una pista muy concreta sin tener un poco el recorrido que hay ahí, ¿no? Porque yo creo que no es lo mismo alguien que lleva un proceso, que ya llevan un tiempo con esta vivencia, que encuadrar esto en una crisis existencial del adolescente en su momento vital de no me soporto ni a mí o no me reconozco ni a mí y no me reconozco en esto, como a lo mejor en otro momento uno decía se me está poniendo la nariz muy grande y no me gusta mi nariz, ¿no? Que también sabemos que hay esto en los adolescentes, lógicamente, porque es que es su momento de hacer todo ese proceso, de integrarse con su físico, de aprender a quererse psicológicamente, emocionalmente, como soy, y de aprender a aceptarse, ¿no? Entonces, claro, a mí dar una pista muy, muy rápida de intervenir en esta dirección tal, me parece complejo. Dialogado con el equipo docente, en ese diálogo, conociendo al alumno, claro, por supuesto que si tiene unas necesidades tenemos que atenderlas y darles su cauce, ¿no? Pero a nosotros, cuando vamos, por ejemplo, en la educación sexual a los centros escolares, nos ayuda mucho a ellos mismos remitirles a alguna figura de referencia buena dentro del ámbito escolar. Porque yo estoy aquí puntualmente, yo hoy te escucho, te doy pistas y estupendo. Y eso además te alivia, te permite ser escuchado en un contexto distinto por gente que no te va a evaluar, que no, y entonces esto ayuda mucho y facilita. Pero una vez desbloqueado, al final, qué importante es que se queden con alguien de referencia dentro del centro, porque es el que le va a dar la continuidad, ¿no? Es el quien van a estar pudiendo acompañar de verdad lo que ocurre. Y entonces ahí ellos a veces tienen la pista de sí, pues tal profe, yo creo que me escucharía bien, tal, no sé qué, y de pronto se inicia ese proceso de acompañamiento que decíamos. Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Yo quería agradecer muchísimo a Isabel y a Virginia. Pues yo creo que han conseguido, aparte de hacerlo muy interesante y muy entretenido, que un tema que a priori es un tema un poco raro y digamos que yo me quedo un poco con ¿para qué tanta etiqueta? Vale más flexibilidad, respeto y acompañamiento, como en la mayoría de las dificultades que podemos encontrar, ¿no? El próximo 25 de febrero vamos a seguir trabajando con las orientaciones psicoeducativas en el caso de críos y crías con discapacidad intelectual. Es un aspecto más que puede ser muy interesante. Muchísimas gracias a todos por venir y a vosotras. Gracias. Muchas gracias.